Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Bueno, doctor, muy bien, muy bien. Veo que hay preocupación ahora por la posibilidad de un rebrote de COVID-19 en República Dominicana. Esto atribuido a la docencia presencial, básicamente, y a la circulación de la variante Delta en República Dominicana. Sí, correcto. Es decir, que parece que vamos a tener que tomar medidas que nos permitan seguir sorteando esta situación del COVID-19 que nos afecta. Vamos a las semanas 360 y regresamos con el contenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. A partir de este lunes 11 de octubre no habrá toque de queda en todo el país, anunció la Presidencia de la República, tampoco restricciones en el libre tránsito, así como el derecho de reunión y de asociarse. El anuncio lo hizo Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el Palacio Nacional. Dijo que gracias a las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia se ha logrado controlar y mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Al terminar el toque de queda, los policías que trabajan para hacer cumplir la medida regresarían a las labores preventivas, contó el director de la institución Mayor General Eduard Sánchez. Sánchez indicó que para esas labores también se contaría con el apoyo del Ministerio de Defensa para los conocidos patrullajes mixtos. También dijo que hay que esperar las nuevas disposiciones del gobierno. Mientras el gobierno analiza 3 propuestas para solucionar el infame, como lo llamó el presidente Luis Abinader, peaje sombra que paga por la carretera Santo Domingo-Samaná, una nueva partida para cubrir este compromiso está consignada en el proyecto de ley de presupuesto del Estado para el año 2022, ascendente a más de 4.652 millones de pesos. El monto es ligeramente inferior a los 4.930 millones consignados en el presupuesto de este año, pero es superior al monto individual venidero propuesto por el Poder Ejecutivo para los ministerios de Deportes, de Trabajo, de Cultura, de la Mujer, de la Juventud, de Administración Pública y de Energía y Minas. Ante la falta de consenso, el presidente Luis Abinader realizará un periplo por los partidos y actores participantes en el diálogo con el liderazgo nacional para analizar y socializar de forma directa todo lo relativo a una reforma fiscal. Según informó el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el gobierno tiene la intención de socializar un proyecto de reforma fiscal con la mayor cantidad de personas, agrupaciones y ciudadanos posibles. Otro barco procedente de Puerto Bolívar, Colombia, con un cargamento de 60.000 toneladas de carbón, arribó por el muelle de la central termoeléctrica Punta Catalina para que ambas unidades sigan operando y ofertando energía al sistema a plena capacidad. El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien indicó que el carbón procedente de Colombia es el resultado de conversaciones con las autoridades al más alto nivel de esa nación iniciadas a principio de año. Ante las alzas en los precios internacionales de los combustibles, el gobierno ha asumido deudas por 9.100 millones de pesos para mitigar el impacto en los bolsillos de los dominicanos, especialmente entre los estados más bajos. Solo para evitar los incrementos en el gas licuado de petróleo, cuyo precio se ha duplicado en el mercado externo, la administración de Luis Abinader, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, ha contraído compromisos de 5.155 millones con los importadores durante 37 semanas. Tras un 2020 en el que la economía local cayó menos 6.7%, el Banco Mundial proyecta que la República Dominicana crecerá 9.1% en el presente año. Sin embargo, el economista en jefe de dicha entidad para América Latina y el Caribe, William Maloney, advierte que el gobierno de Luis Abinader tiene que prestar atención al déficit y a la deuda total del país que ha ocasionado la pandemia. Indicó que la República Dominicana es un ejemplo de buena inversión en compra de vacunas anti-COVID a pesar de su peso en el presupuesto.
El presidente de la República, Luis Abinader, reiteró su compromiso en impulsar una nación libre de delincuencia, de narcotráfico, de corrupción y de otros males que ralentizan el desarrollo y en cuyas tareas recibe el apoyo de los Estados Unidos. Las palabras del mandatario fueron frente a Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El Ministerio de Salud Pública y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidom, firmaron el jueves un acuerdo sobre el protocolo sanitario que se aplicará para el manejo del COVID-19 durante el próximo torneo de béisbol invernal. El torneo está programado para iniciar el miércoles 27 de octubre de este año con la participación de 6 equipos y que será dedicado in memoriam a Khalil H. Y en el ámbito internacional, el gobierno británico retiró a 47 de los 54 países y territorios que formaban su lista roja de restricciones a los viajes internacionales debido al COVID-19, dejando solo a 7, todos ellos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. A partir del 11 de octubre, solo los viajes a Inglaterra desde República Dominicana, Colombia, Ecuador, Haití, Panamá, Perú y Venezuela continuarán exclusivamente limitados a ciudadanos británicos y residentes. La revista Science reveló que un nuevo estudio ha identificado un compuesto que bloquea la replicación del virus del dengue en experimentos de probeta y en ratones y que algún día podría estar disponible como una pastilla fácil de tomar. Johnny Law, doctora de enfermedades infecciosas del Hospital General de Singapur, sostuvo que si el fármaco funciona en ensayos clínicos en humanos, podría administrarse en clínicas de atención primaria. México repatrió vía aérea a un grupo de 129 haitianos en el marco de la estrategia coordinada con Puerto Príncipe para atender la crisis que desató una oleada de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración. Autoridades migratorias llevaron a cabo el retorno de personas migrantes originarias de Haití con apego a los derechos humanos y en acuerdo con autoridades consulares de ese país, reportó a través de un comunicado. Para Espejo 360 informó Joaquín Caraballo. En los últimos días hemos visto a sectores vinculados a la salud, como el Colegio Médico y Salud Pública, expresar preocupación por la posibilidad de que nos enfrentemos a un rebrote del COVID-19 en el país. Era de esperarse porque con la apertura que se ha dado en República Dominicana, la actuación de la gente está actuando como si no estuviéramos en medio de una pandemia. Es decir, usted circula por las calles de la capital dominicana y de otras ciudades del país y el comportamiento de la gente es de pura normalidad, es como si no estuviéramos afectados por esta pandemia del COVID-19. A esto hay que agregarle la reapertura del año escolar, el retorno a las aulas. Pasamos un año con los niños estudiando a distancia, auxiliándonos de la tecnología, pero esos son los que menos contagian y así lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la mayor preocupación parece que no está con el retorno de los niños a las aulas, sino con el comportamiento de la gente. Entonces vamos a ver cómo las autoridades pueden manejar esta situación. Escuché al presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, y al ministro de Salud Pública expresar la posibilidad de comenzar a vacunar a niños entre 5 y 11 años de edad, pero hay una advertencia de la Sociedad de Pediatría de que se debe esperar a que avancen los ensayos de la vacuna en niños menores de 11 años. Yo creo que hay que escuchar a este sector de la medicina, que es el que trabaja día a día con la niñez, y esperar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para proceder con estos pasos. Pese a que el Colegio Médico está de acuerdo, doctor, y el propio ministro de Salud, pero es bueno esperar, ir analizando el día a día y tomar otros controles, como los que hemos venido tomando hasta hace poco,
para mantener los niveles de contagios bajos, ¿verdad? Que no sean tan preocupantes como aquellos tiempos en que las estadísticas eran muy elevadas. Entonces, vamos a seguir las recomendaciones de los especialistas del área, vamos a seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es lo correcto, ¿verdad, doctor? Mire, a mí lo que más me preocupa es que parece que a nivel mundial no hay como una autoridad, diríamos, que sirva de lineamiento general. Me hago entender. Por ejemplo, usted dirá, esa es la OMS, la Oficina de la Mundial de Salud. Pues resulta que hay cosas que ellos no aconsejaban, que por ejemplo algunos países la hicieron, como es el caso de una tercera dosis que se aplicó aquí, lo cual no está mal, estuvo bien, porque ahora yo veo que Estados Unidos está también aprobando, ¿verdad?, una tercera dosis de la vacuna. Sí. Eso es lo que demuestra que lo hicimos bien aquí, perfecto. Sin embargo, no tuvimos un criterio que habría sido avalado por la OMS. Incluso hay un pequeño rebrote, porque se había dicho que no había esa variable delta, se estuvo diciendo durante mucho tiempo. No, se dijo hace como un mes que ya la variante delta está en República Dominicana. Sí, pero que se hablaba de un par de casos. Incluso hubo una ocasión porque un par de casos te dirá, bueno, si se detectan y se aíslan, pues no hay gran peligro. Pero yo creo que lo que más ha incidido ahí es que hemos dado hacia atrás en el proceso de vacunación. La gente como que abandonó la tendencia a vacunarse, porque tal y como te dijo, la gente como que percibe que ya todo pasó. No, pero es que no. Es que ese virus todavía, incluso estoy observando algunos países en donde ha recrudecido. Países que se caracterizan por ser muy celosos con la salud pública de su país. Por ejemplo, en el caso de Cuba, estuve leyendo en unos periódicos internacionales que haya habido un desastre en el sentido de las nuevas contagios, ¿verdad? De los nuevos contagios. Entonces, la cuestión de vacunar a los niños también eso no se había decidido. Y aquí estamos tratando de decirlo. Fíjense que hay una dicotomía entre la Sociedad de Pediatría y el Colegio Médico juntamente con el Ministerio Público. Claro, porque la Sociedad de Pediatría dice, vamos a esperar los resultados de los ensayos, que es lo más lógico. Pero exacto. Entonces, es decir, vamos a esperar a ver qué nos dice la ciencia. Están haciendo unos ensayos con niños menores de 11 años y a partir de ahí es que se debe recomendar la vacunación de los menores. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, dice que no hay que preocuparse tanto, no hay que acelerarse en este proceso porque son los que menos se contagian. Eso iba a decir. Entonces, que el niño, por ejemplo, sin embargo, he leído otros comentaristas médicos que saben de eso, que uno le hace caso a lo que trabajan eso, los especialistas, de que los niños sí contagian. ¿Te comprende? Lo que pasa es que ellos quizás no le afecte, que ellos tienen un sistema inmunológico más fuerte, pero que ellos contagian también. Por ejemplo, sí, contagian, pero son los que menos se contagian. Bueno, eso será. Aunque contagian también, lógicamente, pues si tiene el virus, pero yo creo que contagia, ¿verdad? Claro, pero aquí la mayor fuente de contagio es la actitud generalizada de la gente. ¿Me entiende? O sea, usted ve... Y usted dijo algo interesante, doctor, y fue que, por ejemplo, llegó un momento en que la gente dejó de vacunarse. Sí, ¿cómo que no? Porque nosotros llegamos a 6 y pico de millones de personas con una dosis, pero nos estancamos en la cantidad de personas que siguió acudiendo a colocarse la primera dosis, ¿verdad? Sí. Es decir, lo que estamos en un proceso de que la mayoría de las personas que tienen una dosis están yendo a ponerse la segunda dosis. Pero esa cantidad de personas que necesitamos para llegar por lo menos al 70% de la población para lograr la inmunidad de rebaño, eso no se está logrando. Entonces, esa actitud, como te dice, eso nos está afectando, claro. además del comportamiento de la gente en las calles. Pero eso ha tenido efecto devastador, le voy a decir por qué. Porque yo estaba viendo unas estadísticas de los países más o menos del área, ¿verdad? De América Latina, de que nosotros ocupábamos un envidiable, creo que segundo lugar en vacunación. Llegamos a ostentar esa posición. Y ahora estamos por debajo, incluso de países que estaban muy lejos de nosotros. Por ejemplo, estamos por debajo de El Salvador. Oiga la paradoja, nosotros le donamos vacuna a El Salvador. Sin embargo, estamos por debajo. Ya estamos por debajo. Oye, eso es una cosa que es increíble. O sea que el Estado, las autoridades van a tener que tomar medidas, no sé qué tipo, ¿verdad? Porque tú tampoco puedes ponerle una pistola en la cabeza a la gente por ya vacunarse, no sé. Sí, pero como usted dice, las autoridades van a tener que tomar medidas para motivar a que la gente acuda a los centros de vacunación, a colocarse las 2 dosis. El que no tenga la primera, que vaya y se la ponga. El que tenga la primera, que se ponga la segunda.
Bueno, y el que tenga la segunda ya, que se coloque la tercera dosis. Las vacunas están en el país. Sí. Somos uno de los pocos países que desde hace mucho tiempo se ha dado el lujo de tener las dosis suficientes para la gente que la necesita. Pero, y entonces nos estamos respondiendo como país. Pero precisamente lo que llama la atención es lo siguiente. Por ejemplo, yo veo que hay países que son menos organizados que nosotros, como donde se está discutiendo la obligatoriedad de la vacuna. Aquí hay unos proyectos de ley, creo que se están cursando para eso. Pero entonces lo que opinan algunos conocedores es que si bien es cierto que tú no puedes imponerle a una persona desde el punto de vista constitucional algo que lo obligue, por ejemplo hay protocolos, ¿verdad? Claro. Y hay derechos mundiales que han sido reconocidos, pero hay mecanismos y medidas que se pueden tomar que una persona se vea obligada a vacunarse. Bueno. Por ejemplo, si no te reciben en un sitio, sino porque una empresa tiene el derecho a decir, bueno, aquí no puede venir nadie si no está vacunado. Bueno, creo yo, ¿verdad? Usted está en lo cierto. E incluso Estados Unidos emitió un comunicado advirtiendo que a partir de noviembre no le va a dar visado a personas que no tengan las 2 dosis de la vacuna, pero tampoco permitirá la entrada a su territorio. Es decir, va a pedir un pasaporte de vacuna. No. Entonces aquí hay que tomar ese tipo de medidas de manera tal que la gente se sienta obligado a vacunarse. No emitir un comunicado de que es obligatorio vacunarse, pero por lo menos, como usted decía, restricciones en las empresas, en las oficinas públicas, para X servicios, para que la gente sienta la necesidad de vacunarse. Así es. Porque necesariamente tenemos que tomar medidas para evitar un rebrote en República Dominicana. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Perfecto. Uno de los países de mayor crecimiento y de mayor estabilidad económica en esta área de América es nuestro país, la República Dominicana. Eso a mí me satisface, aunque yo siempre he sido medio rosca izquierda con el asunto del derrame, ¿verdad? Sí. De la macro y la micro, ¿verdad? El colmado, el plátano, está bien. Y del boroneo, como decía Hipólito. Exactamente. Pero, óigame, yo he podido comprobar, no viendo lo que digan las estadísticas de aquí adentro, que a veces están interesadas, ¿verdad? Sino lo que dicen organismos internacionales que no tienen ningún interés en decir una cosa por otra, de que uno de los países de mayor crecimiento, óigame, y de mayor estabilidad es el nuestro, a pesar de todos los problemas que tenemos. Que tenemos múltiples problemas, falta de institucionalidad, una justicia que no sirve para nada, atraco, delincuencia, todo ese tipo de cosas. Diríamos que es como parte de ese entramado. Pero realmente la economía dominicana parece que no ha habido como una pandemia que prácticamente cerró el motor del desarrollo económico, porque según veo los numeritos, en el periodo que va de enero a agosto de este año en curso, 2021, ha habido un crecimiento de una especie de un 13%, que yo me quedo sorprendido. Sí, es increíble. Es increíble el nivel de crecimiento que está logrando la República Dominicana en materia económica, porque hablar de un 13% en este momento, porque los países están todos en baja, intentando reponerse, es una gran hazaña. Y uno lo percibe, que realmente el país está abierto, la economía se está moviendo. Si usted observa, por ejemplo, el sector construcción, que es el de mayor crecimiento, según el Banco Central creció 32.6% de enero a agosto de este año. Pero usted observa esa dinámica de movimiento y de crecimiento en ese sector. Claro. Usted circula por las grandes ciudades y usted ve el nivel de construcción que se está dando en diferentes zonas del país. Eso evidencia que hay una motorización de ese sector. Pero además, el turismo, el sector de zona franca y otros sectores de la economía que usted ve la dinámica. Y esa es una gran noticia para un país en medio de una pandemia. Déjeme decirle algo muy importante, y es que yo recuerdo en el tiempo de estudiante, ¿verdad?, que nos daban economía en la universidad, y nunca lo voy a olvidar, que se planteaba de que una de las actividades económicas de mayor impacto en la economía es la construcción. ¿Usted sabe por qué? Tiene lo que le llaman a los economistas el efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque mire, cuando se construye un inmueble, ahí se mueve de todo. Ahí se mueve
el asunto de los abogados que firman los contratos de venta, el asunto de la venta del terreno, los estudios de por aquí. El suplidor. Una cosa increíble. El que vende el cemento. Que el banco. El que vende la... Claro. Usted comprende, o sea que la construcción siempre ha sido, a pesar de que fue muy criticada en otros tiempos, Sí. Políticamente, pero esos mismos que criticaban después se dieron cuenta que mientras como decía el gobierno de Balaguer, que mientras la flota, la plana, se mueve, el obrero, ¿verdad? Come y resuelve. Es decir, que nosotros tenemos un crecimiento, claro está, que usted sabe que hay fondos que vienen de todas partes, porque eso es otra cosa que hay Lo que pasa tener es que este es un crecimiento de la construcción que se está motorizando en el sector privado. Exacto. En otro tiempo había un crecimiento, pero era desde el Estado, construyendo viviendas para los sectores de clase baja, ¿verdad? Y clase media. Lógicamente hay un compromiso del Estado con proveer vivienda a determinados a sectores que no lo pueden tener. Hay una responsabilidad del Estado ahí. Pero ahora se está dando un crecimiento desde el sector privado. Y eso es lo que te hace reflejar en las estadísticas un crecimiento económico como este. Pero además el sector turístico, doctor, sí, que aquí lo abrimos cuando nadie pensaba abrir el sector turístico. Aquí nos arriesgamos y lo abrimos, ¿verdad? Sí. Y de hecho hemos sido bendecidos. Yo diría que por el nivel de vacunación que se dio en principio y las medidas que se tomaron, porque con el turismo abierto nosotros no hemos tenido esos grandes rebrotes de COVID-19. Bueno, exacto, porque es que todo tiene sus pros y sus contras, porque esa apertura total también trae también un crecimiento total de los contagios. Sí, que no se ha dado, que no se ha dado. Eso indica que las medidas tomadas por las autoridades, primero de control de la pandemia, segundo, en gran parte el comportamiento de un elevado porcentaje de la población y la vacunación han ayudado. Es correcto. Han ayudado bastante. Ahora, ciertamente, debo decir algo que yo reconozco también, que el Estado no ha descuidado la cuestión de la construcción, por ejemplo, a nivel público. Sí. Porque aquí ha habido muchos proyectos. Lo que pasa es que antes, en los tiempos, por ejemplo, del gobierno de Balaguer, eso se veía más bien políticamente que otra cosa. Pero que porque se metía en todo, ¿verdad? Construía para la clase media, construía para la élite, construía para el pobre. Y ahora, pues usted ve que... Y el gobierno sigue construyendo, claro. Claro, y claro también está haciendo alianza con el sector privado. También, que eso es importante. Claro, ahora en el aspecto turístico también. Hay eso que usted acaba de mencionar, la alianza público-privada, el gobierno mete su mano ahí también. Sí. Porque entonces, obviamente, facilita, ¿verdad?, el acceso a recursos, facilita el aspecto jurídico también, ¿verdad? Y la protección y la seguridad de la inversión. Sí. Porque la gente que viene, bueno, aquí te entrevistó al presidente de Capcana. Sí. Y él le explicó la cantidad de proyectos que hay ahí, que van en crecimiento. Y eso es muy bueno, o sea que eso impacta en la economía nuestra, ¿verdad? Bueno, excelente, doctor. El hecho de que nuestra economía esté creciendo un 13% es una buena noticia. Claro. Y que se esté dinamizando el sector zona franca, el sector turismo, sector construcción, sector transporte. Eso evidencia que nos encaminamos hacia la normalización de la República Dominicana. Es una tremenda noticia para los dominicanos. Ojalá sigamos, doctor, tomando medidas que nos permitan mantener bajo control la pandemia y ojalá, como usted decía, sigamos ese proceso de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño y que entonces nuestra economía siga ese nivel de crecimiento y la gente vuelva a sentir esos niveles de bonanza, de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. Nos acompaña el señor Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional, educador, académico, especialista en geografía humana, riesgo sísmico, en asentamientos humanos, planificación regional y turismo, y uno de los hombres que más sabe de ecoturismo en la República Dominicana. Agradecemos, don Bolívar, su participación en Espejo 360. Un placer, muchísimas gracias, distinguido amigo, por la invitación y nada, aquí estamos al pie del cañón. Vamos a comenzar hablando del Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué es el Instituto Geográfico Nacional? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su importancia para el buen desenvolvimiento de la sociedad dominicana? Bien, un poquito de historia. En nuestro país
en la era de Trujillo se crea el primer instituto cartográfico militar, que en los años 50 pasa a la UAS como Instituto Geográfico Universitario. Entonces desaparece. La función de ese instituto era eminentemente militar, de seguridad nacional. Luego en el 83 el presidente Balaguer crea el Instituto Cartográfico Militar, porque no tenían instituto cartográfico. Y la cartografía es para la seguridad nacional en la era de Trujillo y posteriormente cuando se crea ese decreto. Entonces el país quedó acéfalo sin instituto geográfico, que cumple tres funciones: la función de la geografía, la cartografía y la geodesia. La geografía estudia la relación del hombre con el medio, que fue lo que yo estudié, geografía humana en Ecuador. La cartografía es la representación de la acción del hombre sobre la tierra en planos cartográficos, ya sea planimétrico o de relieve. Y la geodesia es la que estudia la estructura física de la tierra, que es la dinámica de la tierra generada por los terremotos, la actividad volcánica y la presión de las placas tectónicas. Entonces, la geodesia es importante porque es la que rectifica los desplazamientos de nuestro territorio, que son ínfimos centímetros, pero se desplazan. Claro. Y lo rectifica a través de las redes geodésicas para que entonces las cartas y los mapas estén georreferenciados de forma correcta. Esas son las tres funciones de ese instituto. Se crea recientemente, podemos decir, apenas tiene 5 o 6 años, con la ley 208 del año 2014, y apenas tiene 6 años de funcionamiento. Entonces ese es el organismo que tiene que hacer los estudios de geografía, tiene que hacer la cartografía, tiene que aprobar la cartografía que otros hacen, tiene que legislar en materia de calidad de las tres funciones que le corresponde, y en eso estamos creando las certificaciones, las normas, estamos haciendo una cartografía que no es rectificada geodésicamente, porque el Instituto de la UAS tenía una red geodésica de triangulación, que era lo que se usaba antes cuando no habían los satélites. Pero esa red desapareció porque muchos de esos mojones o pirámides, todas eran de cobre, de bronce, y se la robaron. Y como la UAS, el instituto, pues no tenía los recursos requeridos, entonces ahora sí estamos creando la red geodésica, porque en este país está el organismo de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con la certificación de los planos catastrales. Y están las empresas de catastro, de agrimensores, que es un negocio muy importante y muy necesario. Entonces ellos tienen sus redes. Nosotros tenemos equipo de redes, tenemos 2 equipos, entonces ya negociamos una alianza con el sector público y privado, y ya estamos casi instalando la red geodésica nacional para tener una geodesia, un territorio rectificado geodésicamente, y entonces empezar a realizar la cartografía moderna, que este país no la tiene. Tiene una cartografía de los 50 con escala 1 a 50.000, que no llena las necesidades del catastro, del censo y de todo proyecto de estudio, ordenamiento territorial. Ese proyecto, desde que llegamos el año pasado, lo iniciamos y ya está a punto de empezar, de manera que próximamente vamos a tener una estructura geodésica rectificada y una cartografía moderna que coadyuve al desarrollo de la nación. Muy interesante. Ustedes están haciendo un inventario de nombres geográficos. Vi que se anunció a principio de año. ¿Cómo va ese proceso? ¿Y qué tanto han variado los nombres desde la colonización, para irnos
a aquellos tiempos, ¿verdad? Hasta la actualidad. Sí, es correcto. Mire, los nombres geográficos que sumados todos es lo que se llama el nomenclator, que es un trabajo de nación que estamos haciendo en 3 etapas, que es estudiar el origen y la evolución de los nombres por provincias, municipios y distritos municipales. Ya el equipo está trabajando, ya hizo San Pedro, hizo Atomayor y así sucesivamente está haciendo todo el este primero, después se va al Cibao y después al suroeste. En 3 años pretendemos lograr un trabajo extraordinario que es estudiar el origen y la evolución de los nombres, porque muchos nombres aquí se crearon en la colonia, la mayoría con nombres indígenas, Sí. gracias a Álvarez Chanca, que estudió la lengua de los taínos y rescató esos nombres, y otros pues han venido evolucionando y han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque le ponen nombres locales. Entonces ese trabajo magnífico lo estamos haciendo, pero estamos haciendo en este momento más de 9 proyectos. El nomenclator, el archivo cartográfico para tener archivada la cartografía desde la colonia hasta nuestros días. Estamos haciendo las normas cartográficas, geodésicas y geográficas. Estamos haciendo por primera vez en la historia una norma de cartografía, o sea, que es lo que va a ser como la Biblia para elaborar la cartografía del país, con fondos del Banco Mundial y la Unión Europea, y ejecutado por el Instituto Geográfico de España, que tiene 150 años de existencia. Ese es otro trabajo fabuloso, y esa norma cartográfica la vamos a usar para esa cartografía moderna. De manera que el instituto está 24/7 haciendo todo lo que hace décadas, hace cientos de años se debió hacer y no se hacía en el país. Felizmente todos esos proyectos están siendo financiados con la cooperación internacional, y el instituto no está erogando un centavo porque no tiene presupuesto. Profesor, fíjese, examinando la ley que crea el Instituto Geográfico Nacional, dentro de los objetivos está el aspecto sísmico. Observamos, ¿verdad?, el aspecto cartográfico, el geodésico, todo está bien instrumentado, bien secuenciado. Pero hay algo que nos llamó la atención, y es que observamos que nuestro país, por ejemplo, tiene zonas de alta sismicidad, como es, por ejemplo, la banda norte, que va desde Samaná y llega a Puerto Plata y cruza y se va incluso a la parte de Haití. Correcto. Y tenemos otra zona media, ¿verdad? Y una zona en el sur un poco de más baja sismicidad. Lo que yo me pregunto es si el Instituto Geográfico tiene dentro de sus funciones, diríamos, tratar de crear una especie de cultura sísmica, porque nosotros vivimos en una isla y estamos compartiendo la isla con Haití, que tiene fallas que son tremendas, como hemos visto en el caso de la falla de Enriquillo, ¿verdad?, de la fosa Enriquillo, que dio terremoto de 7.9 y otro en 2010 terrible, y hemos tenido hasta cierta suerte nosotros aquí, aunque tenemos una historia sísmica que usted la conoce muy bien, Claro. porque usted de eso sabe. Lo que quiero preguntarle en primer lugar es eso, ¿qué se está haciendo? Porque los dominicanos vivimos como en un satélite artificial y que no pasa nada, pero vivimos en un planeta que se desplaza creo que a 30 kilómetros por segundo, me parece que gira la Tierra. Eso lo aprendimos en la UAS, los tiempos nosotros. Y resulta que a cada rato tiembla y en el mundo está temblando, pero siempre ha temblado. Pero ahora le pregunto eso, me reitero mi pregunta. Claro. Si contempla dentro de sus planes mediatos o inmediatos el Instituto Geográfico una sección para educar a la gente desde el punto de vista sísmico? La gente desde que hay un temblor se tira de rodillas y comienza a darse en el pecho. Sí, mire, como usted sabe, hay otra instancia que tiene que ver con eso de la falla tectónica, los estudios de eso, que es la Comisión Geológica Nacional, que es la que le corresponde eso. Nosotros nos corresponde medir y está el Instituto Sismológico de la UAS, que le toca medir y determinar el local y todo eso. Entonces nosotros tenemos en ese sentido 2 funciones. La primera es elaborar la cartografía sísmica,
del país. Nosotros tenemos 14 fallas sísmicas sumamente importantes. La primera es la que nos separa la placa del Caribe de la placa del Atlántico, que es donde está la fosa de Puerto Rico, anterior Milwaukee, que tiene 8.842 metros de profundidad y que fue la que generó el terremoto de 1946 que destruyó Matancita y murieron más de 2.000 personas, que no se ha registrado bien eso. Felizmente está apareciendo la documentación en los archivos. Y está la falla septentrional, que está al borde de la cordillera septentrional y que la limita con el Valle del Cibao, y que fue la que generó los terremotos de 1563 que destruyó la Vega Vieja y el primer Santiago o Jacagua. Entonces nosotros tenemos la misión de cartografiarla y de estudiar el comportamiento a través de la geodesia, ¿no? Cómo se desplazan. Exacto. Pero además tenemos la Dirección de Geografía, que tiene el Departamento de Educación, de Capacitación. Por ejemplo, en este momento tenemos 2 geógrafos impartiéndole un curso de capacitación en geografía con todos estos fenómenos al MEPI, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del cual nosotros dependemos. Entonces, sí, a través de esa unidad de capacitación, que no es una escuela, sino una unidad de capacitación, estamos desarrollando un proyecto nacional, dando cursos, pero también estamos acompañando a el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, que dirige Domingo Matías, que por cierto fue un alumno nuestro, sociólogo con especialidad en ordenamiento territorial en Europa. Nosotros le estamos acompañando. ¿Qué estamos haciendo? Visitando ayuntamiento por ayuntamiento. Ya lo hicimos en Moca, ya lo hicimos en Hermanas Mirabal, ahora vamos a La Vega, después a San Juan. Primero hacemos el mapa de uso de suelo, el mapa de crecimiento de la población, porque hay un problema grave además de los riesgos sísmicos. Y es que, por ejemplo, en el Valle del Cibao tenemos suelo de categoría 1 y 2 del país, pero los de categoría 1 son de categoría 2 del mundo. Son los mejores de los mejores suelos del mundo. ¿Y qué está pasando en esa provincia del Cibao Central, Santiago, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillá, San Francisco de Macorís, Cotuí? Están sembrando de varilla y concreto los suelos más productivos del país. ¿Y qué va a pasar en el futuro? No vamos a tener dónde producir para alimentar a nuestra población y la turística, porque en este momento, antes de la pandemia, nosotros estábamos alimentando a más de 20 millones de habitantes, más de 10 dominicanos, más de 2 haitianos, y sin saber la cantidad que hay de extranjeros que vinieron como turistas y se quedaron, más los 7 y pico de millones de turistas que llegaron. Tenemos que alimentarlo. Y si esos suelos de categoría 1 y 2 del país los sembramos de varilla y cemento, como está pasando, ¿qué va a ser del futuro agroalimentario de este país? Sí. Entonces, eso es parte del trabajo que estamos haciendo. Yo quisiera que nosotros habláramos de qué tanto ha cambiado el mapa geográfico nacional. Pero yo quisiera que usted lo explique con lujos de detalles después de la pausa comercial. Continuamos con esta interesante conversación con el profesor Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional. Don Bolívar, antes de la pausa dejábamos la pregunta, ¿qué tanto ha cambiado el mapa geográfico nacional? Mire, ha cambiado de una forma sorprendente, acelerada y altamente preocupante. En el último censo, que fue en el 2010, la población urbana estaba próximo al 70%. ¿Sabe lo que significa? De cada 100 dominicanos, 70 vivir en ciudades. Eso es terrible desde el punto de vista de la planificación y la producción. Sí. Mire,
La Oficina Nacional de Estadística hace diagnósticos de población y se están haciendo porque el próximo año, 2022, tenemos el censo. ¿Y sabe cuáles son los resultados? Que para el censo del 2022, el 80% de la población dominicana va a estar en centros urbanos. Grave eso. Gravísimo, gravísimo, porque eso, ¿qué es lo que está pasando? Primero, el crecimiento urbano nuestro es horizontal y está ocupando un alto porcentaje de los suelos de producción agropecuaria. ¿Y qué hace falta? ¿Qué hace falta para revertir esa situación que se está dando? El Plan de Ordenamiento Nacional, que ese proyecto de ley ha estado durmiendo el sueño eterno en el Congreso y que felizmente se retomó ahora a partir del ingreso del nuevo gobierno. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo asumió, lo discutimos varios técnicos que conocemos la materia, le solicitamos al Congreso que lo trabajen en comisión bicameral, que si no hay comisión bicameral no se aprueba. Ya el proyecto está en comisión bicameral y va a salir como proyecto de ley, pero mientras tanto estamos trabajando porque quien tiene que ejecutar el plan de ordenamiento nacional son los gobiernos locales, lo establece la Ley de Autonomía 27607. Entonces, ¿qué es lo que hace el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y nosotros como Instituto Geográfico? Los acompañamos. Primero, concientizándolo o concienciándolo. Segundo, haciéndole la cartografía. Tercero, cuando ya salga la ley, empezar a la ejecución. En ese sentido, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo está haciendo una revolución para retroceder este proceso. ¿Qué ha hecho? Lo primero es que ha creado las oficinas regionales de planificación. Y ahí estamos insertando planificadores, arquitectos, economistas, sociólogos, geógrafos, que son los que tienen que ver con esto. ¿Para qué? Para que trabajen con los gobiernos locales, los ayuntamientos, por regiones, y cuando salga la ley ya estemos avanzados, de manera que el plan de ordenamiento regule y controle todo este desastre de ordenamiento territorial que hemos vivido por 500 y más años, y que eso es una necesidad nacional, regular y controlar eso, para que esto no siga, porque va a llegar un momento, distinguidos amigos, que no vamos a tener suelo para producir. Profesor, una pregunta, precisamente evaluando todo eso que usted ha planteado, que realmente augura un futuro no muy promisorio si siguen las cosas como van. Nosotros observamos que hay muchas instituciones que inciden en lo mismo. Por ejemplo, hay una oficina de observación de sísmico, geodésico, hay un instituto cartográfico militar, hay el Instituto Sismológico de la UAS, tenemos otros organismos. Entonces yo me pregunto, como hay esta tendencia a disminuir el tamaño del Estado para hacerlo más eficiente, la pregunta mía es, ¿no estaría usted de acuerdo con que se convirtiera en una especie de ministerio? ¿Usted comprende? O sea, eso que usted dirige, por ejemplo, que se ha convertido en un ministerio. Yo sé que hay cuestiones que tienen que ver con planeación y con Ministerio de Desarrollo, pero como que lo sísmico y el ordenamiento territorial es como algo como muy sui generis, muy particular, que requiere de personas dedicadas, como dice usted, 24/7 a esa problemática. Eso es lo que yo le planteo. Mire, yo digo que no hay necesidad de crear otro ministerio porque estaríamos coadyuvando con lo que no queremos, que es reducir el Estado. Entonces lo que hay que hacer es que esos organismos se adhieran a ministerios, como pasa con nosotros. Nosotros dependemos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y como tal tenemos que darle servicio a ese ministerio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se han creado una serie de direcciones nacionales que son independientes y que dependen de la presidencia. Eso es lo que hay que evitar. Exactamente. Y coger todas esas direcciones e insertarlas dentro del ministerio para que haya una mejor efectividad, porque muchas de esas direcciones usted no sabe lo que hacen. No. ¿Usted me entiende?
O sea, yo sí tengo que despachar con el ministro y yo tengo que darle cuenta al ministro. Y el ministro que yo tengo, ese no es 24/7, ese es, yo creo que 24/24. 48-14. Porque Miguel Seara Hatton es un economista que trabaja hasta de madrugada y sin él. Y ese es un ministro que me llama un domingo a las 9 de la noche y me dice, mira, para mañana a las 10 de la mañana quiero tal mapa. Y tengo que hacérselo. Entonces, eso es lo que se necesita, que todas estas direcciones que están por ahí dispersas, disgregadas, se agrupen dentro de los ministerios para que puedan hacer un trabajo más efectivo y que puedan dar cuenta, porque no dan cuenta. Entonces, ese es el peligro, esa es mi percepción. Bolívar, en ese proceso de reordenamiento territorial que se está llevando, que es muy importante para el país, hace mucho tiempo que se viene luchando por eso, ¿no? y no se ha logrado. Me alegra que ustedes lo estén haciendo. En ese proceso de reordenamiento, ¿cuáles son las zonas que ustedes entienden que se han visto más afectadas por el desorden que estamos viviendo? Mire, si se quiere ser honesto, objetivo y concreto, todo el territorio. Ya. Todo el territorio, porque mire, nosotros estamos acompañados con FEDOMO y FEDODIMI, o sea, Federación Dominicana de Ayuntamientos y Federación Dominicana de Distritos Municipales, porque ellos son los gobiernos locales y sin ellos no podemos hacer nada, y esto tiene que ser en consenso en todos los sectores. Ahora bien, esa es la realidad, pero para mí lo más crítico, lo terriblemente preocupante y que la población dominicana y cada habitante tiene que hacer conciencia es el Cibao Central. Porque el Cibao Central es el granero agrícola del país. Cibao Central y Oriental, hasta la bahía de Samaná. Es el granero agrícola. Estamos hablando del mayor productor de cacao, de arroz, de plátano, uno de los más importantes productores de ganadería, el mayor productor de yuca, de maíz. O sea, estamos hablando de donde se produce la mayor cantidad de alimentos de la población. Claro. Y ese es esos suelos de calidad 1 y 2, como le explicaba, están siendo sembrados por cemento y barriles. Y se van a garantizar con el reordenamiento del territorio. Bueno, es correcto. Bueno, ese es el papel. Profesor, lamentamos mucho que se nos haya terminado el tiempo. Agradecemos que usted haya aceptado venir a conversar con nuestros amables televidentes sobre la geografía nacional. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Cómo no. Hemos conversado con el profesor Bolívar Troncoso, director del Instituto Geográfico Nacional. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.